¿Todos me escuchan perfecto? Sí, señora. Bueno, entonces muchachos, muy buenas noches para todos. Inicio. ¿Me recuerdan cuál es la ficha, por favor? Es la de técnico en preselección de talento humano Es mediado la por empresas. 297-7843, ¿cierto? Señora. Listo. Es que quería compartirles la pantalla para mostrarles, entonces chicos, ya se evaluó la primera actividad que ustedes han mostrársela para que si alguien de los que están aquí conectados ya la subió y no está en lista, me avise por favor. Entonces, los aprendices que ya se les evaluó el taller, con el primer resultado de aprendizaje, reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología de los derechos en el derechos fundamentales en el trabajo. Entonces está Geraldine Chapa Rincón, Diana Patricia Rondón, Mónica Ibáñez, Diana Isabel Luna, Jesús David Garzón, Karen Valentina Gaitán, Carlos Andrés Pacheco, Lorena Isabel Barranza y Diego Armando Morales Jaramillo. Entonces, a estas personas, a ustedes ya se les envió, se les evaluó el primer resultado de aprendizaje con la actividad del taller que realizaron. ¿Listo? ¿Alguno de los que están aquí? Entonces, para que porfa, si no están en lista, todavía están a tiempo. Yo, esa se vencía la semana pasada, pero estas, el día de hoy, como los evalué, entonces yo les amplié la fecha para que porfa se pongan al día, ¿listo? Tenemos de plazo hasta el 25, ay, no recuerdo, hasta el 20, máximo el 25 de diciembre. Suban la primera evidencia, ¿listo? Entonces, ¿alguien tiene algo que decir del tema que estamos tratando, de la primera evidencia? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Entonces, muchachos, nuestra segunda evidencia, el aprendizaje, el resultado de aprendizaje número 2, la cual se evalúa valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Aquí vamos a entregar, son tres actividades. Entonces, aquí vamos a entregar trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, el gráfico sobre la negociación colectiva y la infografía sobre la huelga. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre los derechos individuales y colectivos, sobre el trabajo decente, sobre la negociación colectiva y sobre la huelga. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla y vamos. Entonces, ustedes tenían una actividad la vez pasada, yo les expliqué un documento sobre los derechos fundamentales
que hablaba la Organización Internacional del Trabajo. En ese documento también nos hablaban, recuerden ustedes, que hacían referencia a algo importante que era el trabajo decente, ¿sí? El trabajo decente o trabajo digno. Entonces, voy a hablarles nuevamente un poquito sobre el trabajo decente, haciendo referencia a ese documento de la Organización Internacional del Trabajo que ustedes tienen en el documento. Ay, se me perdió. Bueno, estamos acá. Listo. Entonces, acá nos habla de la Organización Internacional, ese es el documento que ustedes tenían y que nosotros trabajamos. Aquí nos hablan algo específico importante, que es el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son los derechos de los trabajadores. Dentro de los derechos de los trabajadores y la explicación que se hacía hace 8 días, encontramos los derechos individuales y derechos colectivos del trabajador. Pero haciendo referencia al trabajo de la Organización Internacional lo trata de suma importancia porque aquí empezamos a ver algo importante, que no hay la discriminación, empieza a trabajar en las dos partes, mujeres y hombres, porque el trabajo decente no solamente es tener su puesto de trabajo acorde a las necesidades del trabajador. Trabajo decente también encierra en que mujeres y hombres tengan oportunidad. Entonces, en donde, ejemplo, en una empresa están abriendo las vacantes para un puesto específico y no solamente lo limitan, ¿sí? Si no lo limitan, solamente hombres. Entonces, estamos dentro del margen del trabajo decente en su vulneración, ¿sí? ¿Sí? Estamos siendo vulnerados en ese trabajo decente porque nos están discriminando por el simple hecho de ser mujer, porque solamente lo limitan, así sea y mujeres, porque si solamente es para hombres, pues ya no nos están limitando, ¿cierto? Si ese puesto da para hombres y mujeres y solamente especifican un solo sexo, quiere decir que hay una vulneración, una discriminación a la persona por el simple hecho de ser del sexo contrario. Entonces acá nos están diciendo, trabajo decente es el concepto que resalta la importancia que hombres y mujeres tengan oportunidades de trabajo. Entonces ya estamos siendo específicos, ser discriminados en el contexto laboral. ¿Pero para qué? Hay unos conceptos o unos contextos muy importantes, unos conceptos más importantes dentro de ese trabajo decente. Que el trabajo que nosotros tengamos sea un trabajo productivo, ¿sí? Que me genere a mí una economía, ¿sí? Me genere a mí un ingreso que me permita a mí vivir con dignidad. Hace 8 días yo entré hablando sobre la dignidad de la persona porque decidí tratarlo dentro de diferentes contextos y sobre todo en el contexto laboral. Si ustedes revisaron este documento, nos están hablando sobre todo en la parte del trabajo forzoso, en el convenio 29, que es el buen trato al ser humano, sobre todo al trabajador, ¿cierto? Pues ¿quién es el trabajador? Pues somos nosotros, que somos seres humanos. Entonces, el convenio 29 de la declaración, perdón, del del trabajo, nos está hablando y nos especifican el buen trato a la persona. Entonces, por eso nos están resaltando acá dentro del trabajo decente la dignidad humana. Entonces, trabajo decente es que se resalte la importancia para hombres y mujeres en un trabajo digno que me genere, o un trabajo productivo que me genere a mí un ingreso para vivir con dignidad. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos dentro de ese trabajo decente?
tenemos en 4 condiciones específicas. La libertad, recuerden que hablábamos del convenio 23, la libertad de la elección de su trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí de una u otra manera estamos trabajando y resaltando ese artículo 23. Estamos siendo partícipes del artículo 23 de la Declaración Universal, que son los derechos de los trabajadores. Nos están hablando de la equidad, ¿sí? Porque es que debemos tener no discriminación laboral o discriminación salarial. Debemos estar en la igualdad salarial, así se realice la misma actividad, ¿sí? A veces vemos en empresas que los trabajadores están realizando la misma actividad, pero porque es amigo o familiar del jefe o de fulanito que tiene sus influencias, pues le dan un poquito más de sueldo, o porque él me cae mal, entonces le vamos a descontar un poquito, ¿cierto? Entonces, eso también está en las condiciones de dentro de nuestro trabajo decente. Y otro concepto, pues, sobre la dignidad humana, que al trabajador se debe respetar dentro de su dignidad como persona y como trabajador. Entonces, eso es trabajo decente dentro de nuestro contexto laboral. ¿Alguna duda, pregunta e inquietud? ¿Nadie? ¿No? ¿No tenemos dudas? No, profe. Listo. No, profe. Bueno, entonces, también tenemos algo muy importante que se llaman nuestros derechos laborales y nuestros derechos individuales. ¿Qué conocemos de derechos individuales? Ya estoy buscando que se me extravió mi documento. Bueno, nuestros derechos individuales y colectivos del trabajador. Vamos a iniciar primero por nuestros derechos individuales. Son todos aquellos que apuntan al trabajador. Ya lo encontré. Bueno. Nuestros derechos individuales. Entonces, los derechos fundamentales en el trabajo se dividen en dos, en individuales y colectivos. Aunque la parte de asociación sindical también la encontramos en las dos partes, en individuales y colectivos. Ya vamos a ver por qué. Uno de nuestros derechos individuales es el contrato laboral. Todas las personas trabajadoras tienen derecho a un contrato laboral. El contrato laboral se realiza o se firma en las dos partes, ¿sí? ¿Quiénes son las dos partes? La empresa y el trabajador. Y este se realiza de manera libre. Cuando el trabajador lo firma es porque está aceptando de forma libre las condiciones laborales. El contrato laboral, ustedes deben identificarlo. Yo sé que muchos de ustedes ya han firmado un contrato laboral y ya saben qué características tiene. Tienen unas características que ustedes no las deben. El contrato tiene unos elementos y son tres. Cuando yo celebro un contrato de forma verbal, tiene la misma validez que cuando lo firmamos o lo celebramos de forma escrita. Este contrato tiene que cumplir tres características, ¿sí? Los elementos correspondientes a un contrato, pues es la remuneración.
Yo a ustedes les puedo estar diciendo, yo los voy a contratar para realizar, la cual les voy a pagar mensual 3 millones de pesos. Ya estamos nombrando, enunciando la remuneración, ¿cierto? Yo les estoy celebrando a ustedes, vamos a celebrar un contrato de forma verbal. Yo les estoy diciendo la remuneración, ya cuánto van a pagar. La subordinación, entonces van a estar a cargo de tal persona, le van a rendir cuentas de su trabajo a X persona. Ya estoy nombrando la subordinación, ¿sí? Porque usted cumplir unas actividades y rendir unos informes, etcétera. ¿A quién se los va a entregar? A su jefe inmediato. Entonces estamos ya hablando de la subordinación. ¿Qué actividades va a realizar? Entonces va a realizar esta actividad en tal lugar. Entonces ya estamos hablando de la presentación personal del servicio. ¿Qué quiere decir las actividades que usted las va a realizar? Entonces ahí enumeramos la remuneración, la subordinación y la presentación personal del servicio. Son los tres que indican que hay un contrato de trabajo, ¿listo? Y cuando yo celebro un contrato de forma escrita, también tiene esas mismas características. Entonces, en las cláusulas, yo encuentro mi remuneración mensual, mis actividades y la subordinación. ¿Cuándo encontramos estos tres elementos? Cuando yo tengo un contrato a término fijo e indefinido o por obra y labor, etcétera. Yo ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Estos tres elementos los encontramos en un contrato de prestación de servicios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me escuchan? Estos tres elementos Sí, están señora. en un contrato de obra, perdón, un contrato de prestación de servicios. ¿Encontramos estos tres elementos? Yo creo que sí, profe. No. Encontramos estos tres elementos en un contrato de prestación de servicios. Me voy a salir y les voy a explicar por qué. Para que no se vayan con la duda. Un contrato de prestación de servicios no tiene estos tres elementos porque no se considera un contrato laboral. ¿Por qué? Porque indica es un contrato donde usted está prestando un servicio. Quiero presentarles este cuadrito rápidamente, voy a explicarles este cuadro de contratos laborales. Cuando yo hablo de un contrato de trabajo, es un contrato a término fijo, indefinido o por obra y labor. Sobre todo es cuando tenemos fijo y a término indefinido. Por obra y labor no es un contrato laboral, pero no tiene las características que yo voy a mencionar porque el contrato por obra y labor es por una labor específica y este no pasa mayor de 30 días. En cambio, un contrato a término fijo indefinido sí ya tiene bastante tiempo, hasta 12, 10 meses, ¿sí? Entonces, un contrato de trabajo, vuelvo y repito, a término fijo indefinido, su naturaleza es laboral. El trabajo siempre se realiza por una persona natural y de forma personal, aunque no necesariamente presencial. La ejecución de las actividades se realiza mediante subordinación por parte del empleador, se debe y hay un salario mensual o quincenal. Aquí estamos observando las tres características que estaba mencionando anteriormente, que son estas. Hoy sí me perdí. La remuneración, la subordinación y la presentación personal del servicio. ¿En dónde? Pues hay una subordinación, ¿sí ven? Hay un cumplimiento de horario que es las actividades que se van a realizar, hay un salario y hay un... ¿sí? Disculpe, Entonces, por eso es un contrato laboral, ¿sí?
Seguimos ¿Alguien me viendo llama? la primera diapositiva, no sé si para todos o solo para mí, será mi Ahí, espere, internet. la dejo de compartir y hago esta operación todas las pantallas, a ver. ¿Y ahora dónde está? Esta, ¿ahora sí la ven? Ahora sí, señora. Ah, listo, ok, muchas gracias. Entonces, estas son cuando tenemos un contrato de trabajo a término fijo indefinido, lo que les venía explicando, y encontramos las tres características. La actividad personal, ¿sí? La actividad personal que se realiza, que va a realizar el empleador, hay una subordinación y hay cumplimiento de horario y hay un salario. Las características. Ahora, cuando tenemos un contrato de prestación de servicios, que era la pregunta que yo les hacía, no cumple con estas tres características, ¿sí? No le vamos a llamar no hay una remuneración como tal, ya les explico por qué. No debe haber una subordinación y la presentación personal de servicio se realiza, no es ahí es donde decimos que no hay libertad, o sí hay libertad amplia para realizar las actividades. ¿Qué? El contrato de prestación de servicios, su naturaleza lo conlleva a carácter civil o comercial. Si bien no nos está diciendo es un contenido laboral, no, es de carácter civil o comercial. Aquí solamente contratamos personas naturales. Aquí ya podemos firmar o celebrar un contrato, este tipo de contrato, con una persona natural o una persona jurídica. En la ejecución de las actividades existe libertad amplia. No hay subordinación. Ya no hablamos del trabajador, del empleador, hablamos del contratista. De tal manera que cuando escuchamos, es que es contratista, entonces es porque tiene un contrato de prestación de servicios. Y las actividades tiene una libertad amplia que lo que no tiene el trabajador. Quiere decir que si usted, aquí nosotros encontramos unas cláusulas de las actividades que se debe realizar. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted no la realiza? ¿Qué pasa si usted la realiza a tiempo? Etcétera. ¿Sí? Hay unas cláusulas. Aquí se llaman objetos contractuales. Quiere decir que ya sabe cuáles son los objetos, los objetivos, las actividades que se realizan en su contrato. Entonces, usted tiene que realizarlas, usted es dueño de su tiempo para realizarlas. Pero, ¿qué pasa cuando en este tipo de contrato de prestación de servicios hay una subordinación, que es lo que pasa a veces en algunas empresas? Estos contratos se crearon para unos contratos cortos. Ejemplo, yo tengo una empresa de ingeniería, entonces llega la alcaldía X a contratar mis servicios para crear o hacer unos muros de contención. Entonces, ese contrato se debe demorar unos 3, 4 meses. Y se pagaba 50 al iniciar, 50 al final, o 25 en la mitad, 25 al final, 50 al iniciar, etcétera. Se llegan a acuerdos de pago. Por eso no es salario. Aquí no, en este tipo de contratos no encontramos el salario mensual. Encontramos es la totalidad del contrato, que se pacta unos meses, en los meses que se va a pagar. Entonces, por eso aquí no se debe cumplir horario, no se cumple una subordinación. ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, si se empieza a tener estas características, pues fácilmente el contratista, el trabajador, va a interponer una demanda laboral y purrum pum pum que gana, ¿sí? Porque yo demuestro que efectivamente hay una subordinación, que yo cumplía un horario, que a mí me daban unas órdenes y cómo los compruebo, pues por email, por los correos que me enviaban, por los chats que enviaban,
tengo que firmar ahí en las planillas o tengo que poner mi huella, queda registrado que yo tenía que estar siempre a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces, casi siempre cuando se interponen estas demandas, cuando hay un contrato de prestación de servicios, el contrato se hace un contrato realidad, pasando o interponiendo una demanda y el trabajador gana. Pero vuelvo y repito, hay que demostrar. Las características de estos tipos de contratos de trabajo, que se paga continuamente, conjunto al trabajador y la empresa, pero al trabajador se le descuenta algo muy pequeñito, un porcentaje que le descuentan de su sueldo. Y la ARL, si es el 100% de la empresa, lo debe cancelar. Pero ¿qué pasa cuando el contratista está con un contrato de prestación de servicios? Pues como cuando este tipo de contratos existen es porque no realizo directamente con la empresa mi contrato, hay un tercero, ¿sí? Que de contrato. Entonces, por lo tanto, la salud, la pensión y la ARL se debe asumir por parte del contratista. Esto no lo paga la empresa, sino lo pago yo. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Que es que tengo que pagar mi planilla pila. Y ese soporte lo adjunto a los reportes y para que me den la mensualidad de ese mes correspondiente o el pago que se combinó al inicial. Ahora nosotros cuando tenemos un contrato hay unas ganancias, unas prestaciones sociales, ¿sí? Entonces nos dicen, yo sé que muchos de ustedes ya, vuelvo y repito, han firmado estos contratos y ustedes saben cuáles son sus prestaciones sociales, que son las primas, la prima de servicio, la prima de vacaciones, las primas de mitad de año, las cesantías, intereses de las cesantías, tenemos derecho a ser vinculados a una caja de compensación familiar, tenemos derecho a una dotación, al disfrute y a una indemnización si somos despedidos sin justa causa. Pero ¿qué pasa con estas preventas o estas garantías que se tienen acá en un contrato cuando tenemos un contrato de prestación de servicios? Pues desafortunadamente el contratista no tiene derecho a ninguna prestación social porque no existe una vinculación directa con la empresa. Vuelvo y repito, hay una vinculación con un tercero que es nuestro supervisor de contrato. Entonces, por lo tanto, el contratista no tiene servicios, cesantías, intereses de cesantía, ni dotación, ni indemnización, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son uno de nuestros derechos individuales en el cual tenemos, vaya la redundancia, el derecho a nuestro contrato laboral. ¿Listo? Entonces, iniciamos con las características del contrato, que son los elementos que los acabamos de ver y que no están inmersos en un contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Ahora hay unas clases de contrato, que es lo que yo mencionaba, de forma verbal y forma escrita, y ambos tienen la misma validez, ¿sí? Entonces, estos son las clases de contrato según su forma, verbal o escrito. Y verbal está contemplado también en el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, que quiere decir que es válido también para interponer una demanda laboral. Pero si yo tengo que y yo tengo un contrato de forma verbal, pero tengo que demostrarlo cómo hago si no tengo firmado un contrato, pues tengo que recoger, desafortunadamente ustedes saben que en la parte de derecho todo se debe demostrar, ¿sí? Pero ¿cómo lo demuestro? Si yo tengo un contrato verbal, pues no tengo nada firmado. Pues con selfies, sí, a veces uno se toma las fotos en los lugares de trabajo o le pido el favor a un compañero que haga una notica, se me fue el nombre, que tenemos que ir a firmarlo en la notaría, un extrajuicio, ¿sí? Firmado, que garantice o que diga que efectivamente yo trabajaba en la empresa
o nuestros desprendibles de pago, o los email, etcétera, demostrando que efectivamente yo laboraba con la empresa, porque este también tiene la... Entonces, y escrito, pues ya todos conocemos nuestros contratos por escrito, que lo define la naturaleza que yo les estaba mencionando anteriormente, que es fijo, indefinido, por obra y labor. Y los tipos de contrato, que es que nunca me queda aquí, no sé, la letra, me toca volver a hacer esa diapositiva. Los tipos de contrato, pues son, el tipo de contrato son término fijo, indefinido, por obra y labor, contrato de aprendizaje y prestación de servicios. Esos son los tipos de contratos. Otro derecho individual que tenemos son los descansos. Y los descansos también tienen unas características. Durante la jornada de trabajo, ustedes saben que la jornada a veces nosotros debemos trabajar 8 horas diarias, pero dividido en 4 en la mañana y 4 en la tarde. Entonces, eso quiere decir que de 8 a 12 yo tengo el derecho a un descanso, de 2 a 6 tengo otro descanso, ¿sí? Entonces, dentro de cada jornada tenemos el derecho a descansar. De jornada en jornada, entonces, de 12 a 2 de la tarde yo tengo mi derecho a descansar y el derecho al almuerzo. Tengo derecho a los descansos dominicales y festivos, pero si yo tengo que trabajar un dominical o un festivo, este debe ser remunerado con el valor de nuestro salario dominical. ¿Listo? A las vacaciones y estas deben ser remuneradas. A nuestras prestaciones sociales, entonces a la licencia de maternidad, tenemos el derecho a las cesantías y los intereses de las cesantías, a las primas, que ya saben que son primas de servicio, prima de mitad de año, prima de Navidad, lo que la empresa, las primas que tenga, ¿cierto? El subsidio familiar, tenemos derecho a una dotación y lo más importante dentro de nuestras prestaciones sociales, pues a nuestro sueldo, a nuestro... Son los derechos a cargo del empleador. ¿Qué tenemos el derecho? Los trabajadores. Bueno, nuestro salario ya todos sabemos que el salario tiene que ser pagado en dinero y no en especies. Los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos tienen derecho al subsidio de transporte. El auxilio de transporte será considerado como salario solamente para liquidar el auxilio de cesantías y de primas de servicio. Tenemos el derecho a nuestras cesantías, a los intereses de las cesantías, a las vacaciones y las vacaciones son 15 días hábiles, si no son 15 días calendarios, sino días hábiles. Y si cae un festivo, pues no se puede contar, ¿sí? Entonces, los días festivos son también dentro del fin de semana y no se cuentan para las vacaciones. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Bueno. Y tenemos nuestros derechos colectivos. Los derechos colectivos, entonces, está, que es el derecho de asociación sindical, que está dentro, estipulado en nuestro artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual establece lo siguiente. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente a veces formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse a federaciones entre sí. Entonces, uno de nuestros derechos colectivos es el derecho de la asociación sindical, es decir, yo tengo el derecho a afiliarme a una organización sindical. Como tal, yo digo que los derechos colectivos es una triangulación, ¿sí? Es un triángulo, porque tenemos la libertad sindical, que es la asociación sindical, de lo que todos los trabajadores tienen derecho a afiliarse en organizaciones sindicales. ¿Qué pasa? Hay empresas, sobre todo las empresas privadas, no tienen sindicatos, ¿sí?
Y no están obligadas las empresas a tener sindicatos, ellas no están obligadas. Los sindicatos provienen o existen más en las empresas públicas. De igual manera, tenemos el derecho a la negociación colectiva, derecho a la huelga. Entonces, todo lo que es en relación a la defensa de los derechos laborales, de las preventas laborales, son los derechos colectivos. Entonces, derechos individuales es todo lo que apunta al trabajador de forma individual, ¿cierto? Porque yo no voy a compartir mi sueldo, yo no voy a compartir mis vacaciones, yo no voy a compartir mis cesantías, sino eso le pertenece al trabajador de forma individual. Y de nuestros intereses laborales son nuestros derechos colectivos, la asociación sindical, la negociación colectiva y la libertad y el derecho a la huelga. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Yo les envío y voy a enviarlo de una vez esa presentación. Bueno, ahorita les hago el paquete y se los envío para que lo tengan muy presente. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, voy a hacer énfasis en qué es los derechos, qué es la negociación colectiva. Entonces, vamos, el convenio colectivo del trabajo, la negociación colectiva es lo mismo. Entonces, vamos a ver este video para poderlo entender claramente. Y bien, en este video lo que es el sindicato, la libertad sindical y la negociación colectiva. El Estado, desde la Constitución de 1993 en Perú, tiene una función social. Con esta denominación, el Estado no solo garantiza y protege los derechos y libertades, sino que realiza las acciones necesarias para complementar y asegurar las disposiciones en materia laboral. La acción estatal pretende lograr el disfrute de todos estos derechos. Entonces, a raíz de esto se ha ido de los trabajadores, más aún el derecho en la libertad en materia laboral. ¿Qué es el sindicato? Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses económicos, profesionales y sociales. Su finalidad más general es buscar un equilibrio de poder con el empleador. El sindicato busca negociar a nombre de sus afiliados la remuneración y las condiciones de trabajo. Esto a través de una... En palabras más simples, el sindicato busca el bienestar de sus miembros formando una unidad que sea suficientemente fuerte para poder tener una relación horizontal con el empleador. Entonces, ¿qué es la libertad sindical? Es la facultad que tiene o que tienen los trabajadores para crear, organizar, afiliarse o desafiliarse a sindicatos, federaciones o confederaciones de manera libre y sin intervención de otros trabajadores. Esta libertad sindical es en materia laboral. El objeto central del concepto de la libertad sindical no es el individuo ni la organización sindical, sino la actividad sindical. Entonces, los trabajadores actúan para organizarse y se organizan para actuar. Y ahora pasamos a la negociación colectiva de trabajo. Este es el punto principal de este video. Hasta este punto es suficiente saber qué es un sindicato y qué es la libertad sindical. Entrar a desarrollar específicamente de manera doctrinaria la libertad sindical no sería lo adecuado, porque me tomaría... Entonces vamos con la negociación colectiva de trabajo. Este también es un derecho constitucional en materia laboral. Básicamente, es entablar un diálogo con el empleador a través de un representante con el objeto de llegar a un acuerdo destinado a regular las condiciones de trabajo, las remuneraciones y temas de productividad. Tienes que saber que lo que se acuerde aquí tiene fuerza vinculante para todos los afiliados y lo que es mejor aún para los trabajadores es que si cualquier contrato, mejor dicho,
que este acuerdo de la negociación colectiva prevalece sobre cualquier contrato individual que tengan los trabajadores con su empleador. Es decir, que si tú pactaste en tu contrato de trabajo a que te iban a pagar 1.000 soles y en el convenio colectivo de trabajo pactaron que te van a pagar 2.000 soles, el convenio colectivo prevalece sobre tu contrato individual, siempre y cuando estés afiliado. Eso vamos a hablar después. Entonces, este es para el caso de la remuneración. En el caso pueden ser sobre la movilidad, la vivienda, el caso de viáticos, gastos de representación, alimentación, etc. Todo esto se puede convenir en un convenio colectivo de trabajo. Lo que debes saber y tener en cuenta es que este convenio tiene un periodo de tiempo. Luego de eso, el pacto se elimina, salvo que se haya acordado que se renueve, se prorrogue o se llegue a un nuevo pacto. Siempre es factible renovarlo, pero lo usual es que siempre se llegue a un nuevo. Segundo punto. El convenio colectivo de trabajo tiene una duración legal de 1 año, siempre y cuando el empleador y el sindicato no se pongan de acuerdo en su duración. Pero ellos pueden pactar su duración libremente. Otro punto importante aquí es que pueden quedar, como lo dije hace un rato, su renovación o acordarlo de manera permanente. Situación que difícilmente se da. ¿Cuáles son los 3 principales niveles de negociación? Tenemos 3. A nivel de empresa, donde se por empresa o a las de una categoría. A nivel de rama de actividad, cuando comprende a todos los trabajadores de una misma actividad económica. Y a nivel de gremio, cuando se aplica a todos los trabajadores que desempeñen una misma profesión, oficio o especialidad. Hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo empieza la negociación colectiva de trabajo? Esta empieza con la presentación del pliego de reclamos que se dirige al empleador. Además de la identificación y cuestiones de formación, aquí se detalla las peticiones que se formulen sobre las remuneraciones, condiciones de trabajo y otros. Una vez llegado el pliego al empleador, se debe dar la negociación en los días posteriores de acuerdo con tu legislación, que en este caso es de 10 días para la legislación peruana. Esta fase se llama negociación directa. En esta fase es la más informal de todas y de gran ventaja, porque aquí se puede entablar un ambiente de comunicación versátil. Cada parte expone sus puntos, no hay reglas de procedimiento y se pueden reunir tanto para llegar a un acuerdo. Es en esta etapa donde se tiene que llegar a un acuerdo, es lo más recomendado. Si al finalizar la etapa de negociación directa se llega a un acuerdo, solo se levantan las actas de los acuerdos en cada reunión. Si no se llega a un acuerdo, se da por terminada la negociación directa y se procede a la etapa de conciliación. En la conciliación es un poco más rápido. En este caso participa una tercera persona y trata de que las partes lleguen a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, ahí se acaba la negociación y se parte el acuerdo. Las partes pueden optar por su derecho a huelga o someter la controversia al arbitraje. Ya en el arbitraje se dirime y se lleva un convenio colectivo de trabajo. Una pregunta que surge dentro de los sindicatos es, ¿qué pasa si yo no soy afiliado al sindicato? Bueno, recuerda que lo que convenga el sindicato solo se extiende a los afiliados, mientras que los que no están afiliados no se benefician de lo pactado. ¿Por qué? Esto se fundamenta en la razón de ser de un sindicato, pues los que aún muestren desinterés se verán beneficiados y no va a fomentar las iniciativas de sindicalizarse. Pero también es el caso de que el empleador empieza a dar beneficios a los trabajadores no afiliados. Entonces ahí estaría fomentando e incitando a los trabajadores a no sindicalizarse y en consecuencia se desafilien. Eso ya es actuar de mala fe. ¿Y qué sucede si hay 2 o más sindicatos en la misma empresa? En este caso, el sindicato que tenga mayoría absoluta es quien ejerce la representación de los demás en la parte laboral. Si ninguno de los sindicatos tiene la mayoría absoluta, su representación se limita a sus afiliados solamente. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos. Bueno, entonces esa es el convenio colectivo de trabajo. Y ahí también nos estaban hablando de una u otra manera sobre lo que es
la organización sindical, colectivos de trabajo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a ver este otro video que es cortico sobre la huelga. Ahí no compartió. ¿Ustedes están escuchando? ¿Se está escuchando o no? Profe, no se escucha. Ay, hasta ahora me dicen. Ya miramos a ver qué pasó. ¿Pero el otro sí lo escucharon? Sí, Sí, profe. señora. Espérenme a ver qué pasó acá. El primero sí. O sea, este no han escuchado nada.
Ay, volví. Ah, bueno, menos no se dañó la grabación. No sé por qué se me salió. Espérenme, estoy mirando a ver qué pasó acá. ¿Por qué no se escucha? Bueno, no sé qué pasaría. Pero entonces yo les envío ese video, ¿listo? Igual les estaban explicando que una huelga se realiza por medio de una organización sindical. Si un trabajador que no esté en una organización sindical realiza una huelga, puede ser sustituido de su cargo porque es abandono, se considera abandono. Pero si es un derecho de los trabajadores, sí, pero es que se tiene que estipular o se tiene que, se me fue la palabra, respaldar, ¿sí? Respaldar por una organización sindical. ¿Qué es lo que pasa cuando yo cierro una empresa? Directamente, rápidamente llega al lugar, ¿sí? Llega a la empresa la Secretaría o el Ministerio de Trabajo a mirar qué es lo que está pasando de actividades laborales. Inmediatamente o automáticamente ellos solicitan un representante de la empresa y un representante del sindicato, ¿sí? No dicen quién está frente de este cierre, no. Automáticamente ellos solicitan el líder sindical. Y si hay ausencia del líder sindical y yo como trabajador lo voy a crear, lo voy a hacer, a mí me hacen o se me da una investigación disciplinaria o soy sustituido de mi cargo, es decir, despedido, ¿sí? Entonces, las huelgas deben ir sustentadas o garantizadas o respaldadas por una organización sindical. Cuando hay, claro, y está, que cuando hay cierre de la empresa, ¿sí? Cuando hay cierre de la empresa. Entonces, ahora sí vamos a hablar de nuestras evidencias. ¿Alguna duda, pregunta? Yo les envío a ustedes ahorita ya mismo, les voy a enviar el video de la huelga para que ustedes lo tengan presente para la realización de su evidencia. ¿Listo? Entonces, nuestra guía. Estamos hablando, abriendo la guía de aprendizaje. Porque también se cerró ya una. Entonces, se cerró acá la plataforma porque la dejé inactiva un buen tiempo. Bueno. Ahora se perdió la guía. Nice. Listo. Entonces, nuestra guía nos especifica que debemos realizar un informe sobre el trabajo decente, la ciudadanía laboral, los derechos individuales y los derechos colectivos.
Nos dice, consulte la información sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Observe la presentación del video Trabajo Decente. Yo se los envío, que se encuentra en el componente formativo. Y conteste las siguientes preguntas. ¿Qué es el trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo definir trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá? ¿Cómo influye la falta de trabajo sobre la pobreza y la violencia a falta del desarrollo? Explique su respuesta. Con la información de amigos y familiares y otros, describa un texto de algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponde a un trabajo decente. Si no tienen el caso, ¿sí? Simplemente vuelvan y retomen la actividad inicial. Recuerdan que era revisar cómo era el trabajo de nuestra región. Entonces, como ya hicimos un estudio trabajo en nuestra región, en nuestro lugar de residencia, etcétera, pues vamos a mirar si hay ausencia de ese trabajo decente, si hay condiciones inadecuadas en el trabajo y realizamos el texto pequeño con base a eso. Si no encontramos el caso entre amigos, familiares o otros, podemos retomar el estudio que se realizó en la primera actividad. Segundo, realice la lectura del siguiente. Leemos este parrafito que encontramos acá, ¿sí? Que dice, el ciudadano es un ser político en una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad, de Giraldo Zuluaga. Y conteste, para usted, ¿cuál es el significado de ese párrafo? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía? Las habilidades para la vida, ¿cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía en el proceso de paz en Colombia? Tercero, realice la lectura del componente de derechos. Este se los voy a quitar, es que eso son muchas preguntas, entonces ya hablamos de de trabajo decente, de los derechos fundamentales. Esto se los voy a quitar, ¿listo? Entonces no vamos a realizar la tercera. Yo ahorita también les envío esa modificación. Este también es, realice la lectura del derechos fundamentales del trabajo para responder. ¿Por qué el trabajo es un derecho fundamental? Este también lo voy a quitarles alguna de las preguntas, ¿listo? Ya ahorita ya les hago y les envío nuevamente esta guía para que la realicen. Voy a quitar unas preguntas que son una cantidad de preguntas acá. Realice la lectura, bueno, este también yo les modifico esta actividad, ¿listo? Porque esta primera queda muchas preguntas, entonces se me van a hacer tantas preguntas. La segunda evidencia, que es el gráfico sobre la negociación colectiva, entonces ya con la información que ustedes tienen, también es contestar estas actividades, estas preguntas sobre lo que se habló de negociación colectiva, ¿listo? Y hacer una infografía sobre la huelga. Yo también les envío la información para que realicen esa pequeña infografía, ¿listo? Con la infografía, entonces, también debemos darle respuesta es el derecho a la huelga, cuáles son las condiciones para ejercer el derecho a la huelga y cuáles son las normas nacionales para realizar una huelga, ¿listo? Y las actividades, pues ya cada uno las tiene, aquí nos están especificando en nuestra plataforma en donde subir cada uno. Entonces, el informe, el gráfico y la infografía, ¿listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, tengo una pregunta. Profe, Sí. Profe, el gráfico, exactamente cómo tiene que ser. El gráfico sobre la huelga. Sí. No la infografía, sino el gráfico. El gráfico sobre la negociación colectiva. Sí. En cualquier plataforma que ustedes
puede ser como un mapa conceptual, dando explicación a esas preguntas. Es decir, ustedes dan respuesta a las preguntas y las preguntas las pone, puede ser en un mapa conceptual, en un mapa mental, en una imagen en PowerPoint, como ustedes quieran. Ok, profe, y así mismo la infografía y las demás. Sí, señora. Ajá. Ok, profe, gracias. Listo, ok. Entonces ya me dispongo a organizarles la primera actividad porque es una cantidad de dar respuestas y preguntas y lea preguntas y eso, ¿listo? Ya les envío toda la información al grupo de WhatsApp, ¿listo? Profe, ¿y para cuándo son el plazo para subir la evidencia? Esta evidencia se dejó para, venga, les digo, ¿para cuándo se dejó? Aquí toca entrar aquí. Erika. Esta tenemos un plazo del 20 de diciembre, máximo el 25 de diciembre, ¿listo? Se las voy a ampliar hasta el 31, porque les va a coger Navidad haciendo preguntas. Hasta el 30 se las voy a dejar, ¿listo? Ok, profe, gracias. Listo, chicos. Muchísimas gracias por su atención y participación. Entonces, ya me dispongo a enviarles la información. Profe, yo tengo otra pregunta. Señora. Lo que pasa es que, bueno, con usted tenemos otras actividades, sí, que es un mapa, que es un cuadro y otras actividades. Esas actividades las vemos para el otro miércoles. ¿Seguimos viendo clase normal? Porque pues se supone que El otro salíamos miércoles. el 13, ¿sí? Se supone. Sí. Déjeme, yo Entonces, hablo con la profe Fanny cómo se tiene organizado en la parte virtual, porque como yo soy presencial, pero hoy sí. también en la parte virtual, yo le pregunto a la profe si vamos a tener formación, si también tiene formación la otra semana. Y pues a mí me parecería la otra semana para ir adelantando las actividades, que esas se entregan para el otro año, pero ustedes ya tienen una idea y las pueden ir adelantando. ¿Qué les parece? Sí, profe, está bien. ¿Listo? Entonces, bueno, yo hablo con ella si esto, y si no, pues, si ustedes me dicen que nos encontremos de hoy en 8, programamos para dentro de 8 días. Que es 10 en tiempo. Pues si ustedes quieren, nos conectamos, chicos, y explicamos de una vez la actividad para que vayan agilizando, adelantando sus actividades y no nos cojan la noche. ¿Les parece? ¿Todos de acuerdo? Levanten manitos. Sí, señora. Listo, listo, perfecto. Entonces de una vez voy a programarla con la profe Fanny para que me haga el favor de una vez si no se nos olvida. Chicos, muchísimas gracias. Una feliz noche. Gracias, profe. Lo Gracias. mismo, bonita noche para todos.